Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos. Dios es bueno. Antes de empezar, hermanos, me gustaría hablarles un poco, perdón, del tema que traía el hermano la semana pasada. Quiero contarles que el pararse y predicar es un poco difícil, mayormente cuando son las primeras veces que uno lo hace. Pero lo que quiero decirles es que el hermano la semana pasada mencionó, si lo recuerdan, de que en algunos lugares del mundo están matando a muchos cristianos, sobre todo a todos aquellos que llevan la palabra de Dios, que quieren extenderla, ¿verdad? Nosotros se podría decir que tenemos el privilegio de que aquí no sucede eso, pero tenemos una dificultad también, que es la misma gente, hermanos, que ya no se quiere congregar. La gente está caminando de una manera ciega. Es como si tienen una venda en sus ojos y no les pueden ver más que lo que el enemigo quiere que ellos vean. Mucha gente no cree en Dios ya, hermanos. Y los que creen o creen creer no se congregan, no quieren conocer más del Señor. Esa es la dificultad que están enfrentando muchas iglesias hoy en el mundo, especialmente la cristiana, hermanos. Están sucediendo cosas, mencionaba mi hermana Stacy, reales en el mundo, todos lo podemos ver, que está habiendo un gran cambio en la sociedad, está habiendo un gran cambio entre la gente, y aún así todavía no nos concientizamos, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Porque Satanás, que es el enemigo principal de nuestro Señor, Él sabe perfectamente, porque Él sí conoce a Dios. Y Él sabe que sus horas, sus días están contados. ¿Y qué está haciendo? Está poniendo todas sus armas, toda su artillería en la humanidad para que no puedan ver lo que realmente sucede. Miren, de este lado del mundo hay muchos acontecimientos, eso sin contar lo que está en el mundo entero del mentado COVID-19, ¿verdad? Y más aparte todo lo que sucede, como mencionaba mi hermano, la gente persiguiendo a los cristianos en ciertos países, matándolos, enfermedades, cosas naturales, y aún así la gente piensa que no es nada. Todo esto que sucede no es casualidad, hermanos, porque las casualidades no existen. Casualidad se nombra a ciertos fenómenos o acciones por ponerle un nombre, para poderlos llamar de alguna manera, pero en realidad no hay casualidades. Todo tiene una razón de ser, todo tiene una razón por la cual sucede. Entonces, hermanos, yo los invito a que no dejen de congregarse, hermanos, porque solamente, como mencionaba la hermana Stacy, la única manera de aprender un poquito de sabiduría, de adquirir un poquito de sabiduría por parte del Señor, es su palabra. De esa manera vamos a quitar esa venda que tenemos en los ojos y poder ver más de una manera que nos podamos concientizar, tomar conciencia y reconocer que el Señor, su venida está cerca ya. Nuevamente vuelvo a la prédica de mi hermano de la semana pasada. Hermanos, ya el tiempo lo tenemos encima. Necesitamos estar cerca del Señor, entregarnos, confiar en Él, en su palabra. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué seguir al Señor? ¿Por qué buscar de Él? Hermanos, en estas últimas prédicas que ha dado mi hermano, nos está queriendo concientizar en que solo de esta manera nosotros vamos a poder ser salvos, alcanzar las promesas del Señor. Porque debemos tomar en cuenta una cosa muy importante, hermanos. Todo, exactamente todo en el mundo, en la vida, tiene un contrario.
Por ejemplo, blanco, negro, arriba, abajo, grande, chiquito, todo tiene un contrario. Las personas que saben que existe un Dios o que han escuchado de Dios, Dios es bueno, ¿saben? Es lo único que muchas veces las personas saben. Dios es bueno, sí, pero entonces, ¿qué es su contrario? Satanás, el diablo. Si las personas están pensando que no existe un diablo, porque el diablo se alegra que no crean en él, porque de esa manera puede trabajar más arduamente, ganar al ser humano. Sí existe un diablo, hermanos. Sí existe Satanás. Sí existe el mal. Entonces, tienen que pensar en eso. Yo creo que nadie quiere lo malo para su vida. Ni para su vida ni para los suyos, los seres que aman, ¿verdad? Entonces, la única manera de evitar estar del lado de los malos es haciéndonos al lado del Señor, de los buenos. Y la única manera, hermanos, nuevamente repito, es su palabra. Como les digo, el llevar la palabra, exponerlo, en aquellos países es dificilísimo porque los pastores están arriesgando sus vidas, incluso las personas que se congregan. Es entendible que tengan miedo, pero imagínense si eso sucediera aquí también en este país. Pero bueno, ya no sucede. Imagínense nada más, ¿verdad? Entonces la gente sí iba a querer conocer a Dios. ¿Por qué? Yo no hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué todo lo que nos es prohibido es lo que siempre queremos buscar? ¿Será necesario que tengamos que caer a esos extremos en que se nos prohíba exponer la palabra para poder buscar de Dios? No, hermanos. Tomemos esa ventaja que por el momento es libre, ¿verdad? Que sí, también mencionaba mi hermano que en muchas partes se están prohibiendo ya las iglesias que se congreguen con el pretexto del coronavirus, ¿verdad? Pero no esperemos a eso, hermanos, es hora de cambiar, porque, les repito, no es casualidad, nada es casualidad, todo tiene un porqué, detrás de cada acción, de todas consecuencias, hay algo que mueve. Como les digo, hermanos, poco a poco uno va empezando y nosotros somos expuestos a críticas, ¿verdad? Las personas que queremos hablar de temas de lo que es relacionado con Dios, lo que es relacionado con su palabra. Siempre va a haber gente que nos va a criticar con el simplemente hecho de que tú digas, yo soy cristiano. Ya te están viendo, te están escaneando, de arriba abajo. Hay gente que a mí me conoce de mi vida anterior, cuando era joven, y yo les aseguro que si ahorita me estuvieran viendo, iban a estar, yo lo conozco a él, yo sé quién es él hacía esto, el otro, aquí, allá, andaba, tomaba, ¿cierto? Y como que ahora está exponiendo la palabra de Dios, como que ahora está. ¿Por qué? Bueno, yo también me lo pregunto, ¿por qué, verdad? ¿Cómo si yo andaba? ¿Cómo que ahora yo? Hermanos, porque el Señor tuvo compasión de mí sencillamente. Todos así es. Él me dijo, ¿sabes qué? Te voy a usar. Te necesito, vas a ser. Pero Señor, yo mira, te necesito y ven para acá, ¿verdad? Y le doy gracias, me siento afortunado, me siento contento. ¿Por qué? Porque de pensar que yo quizás no valía nada, para el Señor valgo, y valgo mucho. Su sangre, amén. ¿Verdad? Entonces eso me hace sentir bien, y que me use todo lo más que pueda, porque eso me hace feliz a mí. Como les decía, hermanos, el tema del cual les quiero hablar, lo titulé, que la palabra de Dios llegue a todo el mundo. Es importante, hermanos. ¿Por qué?
Porque también está escrito que la palabra de Dios tiene que llegar a todos los confines del mundo para que se cumpla lo que el Señor mandó. Entonces, el Señor estará aquí pronto, cuando esto llegue a su... Quiero que nos vayamos, por favor, hermanos, al libro de Romanos 10, del 12 al 15. Me dicen por un amén cuando estén ahí. Amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Hermanos, es verdad que muchas personas piensan en creer en un Dios y creen conocerlo, pero por haber escuchado algo de Él, por haber asistido algunas veces a reuniones o congregaciones y les dijeron que hay un Dios bueno, que todo lo perdona y que su Hijo Jesucristo murió por nosotros para que nuestros pecados sean perdonados. Eso es verdad, pero el punto no es ese. Lo importante es que la palabra de Dios sea llevada a toda la gente tal y como es, clara y concisa, completa, nada a medias. La gente debe saber y ser motivada a involucrarse en la palabra completamente y que no se confunda pensando en que hoy puedo pecar y mañana me arrepiento. Y ya. O viernes y sábado party, reggaetón, chupe, y domingo a misa para borrar todo. No, mis hermanos, no es así. Cada vez hay menos gente que quiera predicar, que quiera llevar la palabra del Señor tal y como es, y las personas se envuelvan más y más en las cosas del mundo. Miren, hermanos, la gente está tan envuelta en las cosas del mundo, sobre todo en estos tiempos de la tecnología, ¿verdad? Miren, a mí me ha tocado ir al restaurante o incluso a las clínicas, ¿verdad?, de salud. Por mis condiciones médicas tengo que asistir luego a citas que me ponen. Hermanos, créanme que la gente ya no se mira la cara, ya no se mira los ojos. Entras a un lugar, cualquier lugar, y están en el teléfono, sí. Y no volteo. A mí me sucedió una vez, estaba parado esperando que me hablara a las señoritas que están en el desk, y me pasó algo que me ahogué con mi propia saliva, ¿verdad? Entré en un shock, no podía respirar. Quería hablar y no podía, y yo sentía que me ahogaba. Lo que hice que me agarré dando vueltas así, ¿verdad? Porque nadie me vio, hermanos. Nadie me miraba, nadie me ¿te pasa algo? Y yo sentía que ya me ahogaba porque pues no podía respirar, se me fue la respiración. Y nadie se dio cuenta de que yo me estaba ahogando, ¿verdad? Hasta por último, por fin pude respirar y empecé a tomar aire. Y sí se dio cuenta una muchacha que estaba en el front desk, ¿sí? Porque ya cuando pude respirar, volteé y la vi y nomás me hizo señas. Ahí hay agua, me dice. Pero nadie de los que tenía cerca ahí, nadie me pidió, me dijo, ¿te pasas bien o algo? No, nada. ¿Por qué? Porque están en su teléfono, están hipnotizados en ese teléfono. Miren, hermanos, creerán que exagero, pero es verdad.
yo lo he vivido. Hay gente, hay familias que en su propia casa se mensajean de un cuarto a otro. Se mensajean, ya está la comida, o ven, haz esto. Pero es increíble, hermanos, que la gente se envuelva de tal manera en las cosas del mundo, que se olvide que hay una vida más allá de un teléfono, una tableta. Tengo un yerno, hermanos, que está joven, lo entiendo, pero no lo justifico. Cuando voy a visitarlos, viene mi hija por mí, quiere que ellos viven en Lake Tahoe y pues me extraña mi hija y me habla, papá, ¿quieres venir? Que yo voy por ti. Y vienen, me paso un par de días allá, un fin de semana. Desde que mi yerno sale de trabajar, se sienta en la cama con un jueguito también. Y no hay quien lo levante, no hay poder humano que lo levante de ahí de estar en la televisión, ahí en el jueguito, ese jueguito. Que por cierto son violentos, hasta eso tienen que son juegos violentos, y matando zombies y matando sabe qué tantas cosas. Y mi hija se desespera. Me dice, papi, yo no tengo 2 niños, tengo 3. Con mi esposo. Y es la verdad. Es una persona excelente, me cae bien, lo quiero mucho, mi hermano, para mí es otro hijo. Pero literalmente es otro hijo, otro niño que tengo ahí con él. Porque no mueve un brazo para lavar un plato, para hacer algo, para ayudar en el hogar, para los niños, ver que mi hija tiene que atender a 3 niños ahí. Como les digo, es increíble. Quizás eso sea algo sencillo, o sea algo que pues no le toma mucha importancia, pero volvemos a lo mismo, hermanos. La vida no es eso. Así es. El Señor no nos trajo a este mundo para jugar jueguitos o para estar en un teléfono mirando TikTok, mirando tantas cosas que sacan ahora. Porque esa es la vida de las personas, sobre todo los jóvenes. Vámonos a otra escritura, hermanos. Vámonos a Romanos, ahí mismo Romanos 1, del 20 al 23. Igual, hermanos, pueden decir un amén cuando estén ahí. Amén. Bueno, la palabra de Dios dice, hermanos, nuevamente, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Miren, hermanos, como les decía, debido a cómo la tecnología va absorbiendo a las personas, sobre todo a la juventud, que ahora se clasifica como generación X, millennials y generación Z. Y el problema de esto es que compiten en ver quiénes son más atrevidos. Obviamente por medio virtual. Todo lo graban y todo lo suben a aplicaciones o lo hacen en vivo. Esto, hermanos, complica a los hermanos que queremos infundir la palabra de Dios al resto del mundo, sobre todo a los jóvenes. Por eso Pablo tenía el privilegio de conocer a las iglesias. A ellos se dirigía contundentemente para que hicieran conciencia y se santificaran primeramente ellos y llevar el Evangelio correctamente poniendo a Jesucristo como el Mesías. Lo sorprendente de Pablo era que a cada iglesia le conocía sus fallas y ahí les hacía ver sus consecuencias.
como en esta carta a los romanos. Esta iglesia estaba perdiendo el piso y por su poderío se creían superiores y demasiado inteligentes y enfurecían al Señor y pagaron las consecuencias. Hermanos, ahorita más adelante le voy a explicar qué tiene que ver esto con el que llevaba la palabra de Dios a todo el mundo, ¿verdad? Pero como en esta carta dice que Pablo les escribe a los romanos eran un pueblo muy poderoso, muy fuerte. Ellos se sentían superiores al resto del mundo. Ellos se creían muy sabios, ellos se creían poderosos, a tal grado que ellos humillaban siempre a todos los demás pueblos por el poderío que tenían. Entonces, ¿qué fue lo que sucede? Que ellos se alejan del verdadero Dios. Lo que está pasando ahora, que las personas tienen más por Dios a otras cosas que están hechas por el ser humano, que son hechas por el mundo, y adoran cosas inexistentes, cosas materiales, cosas que no tienen por qué estar para nada. Se fijan más en aspectos, por ejemplo, como decía, los jóvenes que se dedican a ver la tecnología, lo que ven en sus aparatos. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto lo que le llaman ahora una aplicación TikTok. ¿Ustedes no han visto los TikTok? Bueno, una excepción. Los mentados TikToks, hermanos, son videos que graban los jóvenes. Bueno, de hecho, incluso hay personalidades de la televisión, del cine, todo esto, graban videos haciendo taruga de media, ¿verdad? Porque eso es pura tontería. Lo graban y lo ponen para que la gente lo vea, y luego otros niños, sobre todo los niños, les gusta mucho esta aplicación porque se ponen y entonces están pasando en videos y haciendo cosas que hacen reír a otras, y ya les dan que un mentado like, y eso se basan a ver las personas, a ver los jóvenes quienes agarran más likes, ¿verdad? Pero es mucha vanidad lo que hay, lo que envuelve todo esto. Miren, conocí el caso hace poco de una persona muy cerca, ¿verdad? Una niña, es una jovencita como 19, 20 años, que ella le gusta mucho esto, ¿verdad? Los videos, de subir los videos de TikTok. Si un día quieren verlo, digo, no solamente para hacer comparación, ¿verdad? De la realidad y lo virtual. Como les digo, es mucha vanidad porque estas personas, sobre todo las jovencitas, ellas quieren verse lo más bonito, pero estoy hablando belleza física, ¿verdad? Entonces salen de unas maneras muy exageradas, usando unas ropas muy provocativas, ¿verdad? Y presumiendo su cuerpo, sobre todo su cuerpo y todo, y bailan y se ponen. Bueno, esta muchachita, como le gusta esto, ella se sentía como inferior. Su autoestima en lo físico no era la que ella quería. Pues ahí va a México a ponerse cosas allá, ¿verdad? A hacerse cirugías solamente para poderse ver bien en estos mentados TikTok. Como ella, yo les aseguro, hermanos, que debe haber muchas jovencitas pensando igual, que a causa de eso se sienten, su autoestima se les baja, porque ven y no, ¿cómo es posible que esta muchacha está así y presumiendo y viéndose y qué hermosa?
y yo no, ¿verdad? Es terrible, hermanos, es tremendo. ¿Cuántas cosas suceden con los jóvenes a causa de esto? A causa de estos videos, a causa de lo que es todas estas redes, todas esas páginas en las cuales sobre todo los jóvenes, pues es un gancho que los va atrayendo y los está llevando a otra vida virtual. Porque todo lo que, o por lo menos un gran porcentaje de lo que se ve de lo que son las redes, el internet, es virtual, hermanos. Hay personas que bajan aplicaciones para subir videos, tomarse fotos, lo que sea, y hay unas cosas que le llaman filtros, que se pueden ponerse diferentes de cómo es la persona. Entonces, pues, hermanos, esto es una gran mentira. ¿Y de dónde viene todo esto, hermanos? Esto no viene de Dios. Esto no es cosa de Dios, es cosa, nuevamente les digo, para seguir engañando a la gente. De por sí la gente estamos de una manera ya ciegos. Ahora con todo esto, hermanos, estamos todavía más ciegos. No es posible que el ser humano podamos ir cambiando a tal manera que podamos irnos enrolando en un mundo inexistente cuando el mundo está aquí afuera y hay una realidad, ¿verdad? No podemos seguir caminando de el lado izquierdo, donde va toda la gente ciega, cuando el Señor nos está hablando de una manera imponente, cuando el Señor nos está diciendo, miren, está pasando esto, les estoy hablando, quiero que entiendan, quiero que vean. Y aún así la gente no podemos comprender. Pero entiendo y no justifico. Entiendo porque pues en su momento dado la mayoría de personas, incluso los que nos podemos llamar cristianos, hemos pasado por algo similar, de una ceguera espiritual, pero debido a que el Señor nos tocó de cierta manera, pudimos abrir los ojos. Por eso es comprensible con lo que pasa con los jóvenes, pero repito, no se puede justificar de todas maneras, ¿verdad? Por eso es que si el Señor te dice, mira hijo, yo quiero que tú hagas esto, porque es necesario que vayas y le digas a la gente que yo estoy aquí, que le digas a la gente, esto va a pasar. Abre los ojos. No sigas caminando en las tinieblas. Hermanos, les pido por favor que nos vayamos a 1 Corintios 1, ahí el bendito de Romanos, del 10 al 17, me dicen con amén nuevamente, hermanos. 1 Corintios 1, 10 al 7. Sí, hermanos. Amén. Pablo fue un apóstol del Señor, elegido directamente por nuestro Señor Jesucristo, que para mí fue uno de los apóstoles que más trabajó con la gente, que más trabajó con gente que no era el pueblo elegido de Dios, ¿verdad? Así es. Los israelitas. Acordémonos, hermanos, que antes del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento nos hablaba que el Señor se dirigía a su pueblo por medio de profetas, ¿verdad? Era su manera de hablarle a su pueblo, pero a su pueblo, ¿verdad? A Israel, los judíos.
iban los profetas y les decía, el Señor nos está diciendo esto. Y la gente creía en los profetas, se dirigía con los reyes. Cuando los israelitas decidieron tener a un rey, que Dios dijo, ok, tienen que tener un rey, les voy a poner un rey, ¿no? Entonces los profetas iban a hablar con el rey y el rey hablaba con el pueblo. Después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles fueron los encargados de hablarle al pueblo, de dirigirse a Israel, ¿verdad? Lo que el Señor tenía por orden de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo su Evangelio, llevarlo. Pero Pablo fue muy, ¿cómo lo explicara? Él fue un hombre de mucho carácter. A él le gustaban las cosas que se hicieran lo más perfecto, lo más derecho, ¿verdad? Que como por la experiencia que tuvo él con nuestro Señor Jesucristo, era así como él se expresaba también con el pueblo. Y no, como digo, repito, no solamente con el pueblo judío, sino con los gentiles también. Gracias a esto estamos nosotros hoy aquí y nos podemos decir que somos cristianos, ¿verdad? Bueno, hermano, la palabra de Dios nos dice, 1 Corintios 1 del 10, al 17. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no haga vana la cruz de Cristo. Amén. Les explicaba, hermanos, Pablo conocía perfectamente lo que sucedía en cada iglesia. Y es que es difícil de que funcionen de un mismo modo todas las iglesias. Siempre va a haber discrepancias en ciertos métodos de exposición o funcionamiento. Pero mientras no se salga de lo que realmente es la base de la Biblia, o se quiera predicar otro evangelio, todo se puede arreglar. Este tipo de discrepancias es muy común. Yo lo he vivido ya en el pasado. Hermanos, me ha tocado ver, ¿verdad? Incluso he escuchado personas que cuentan, ¿verdad?, de otras ciertas personas, que cuentan un testimonio de una señora. A mí me gusta normalmente contar testimonios que yo he visto, ¿verdad?, para que no, que realmente pues sí, así sucedió, ¿verdad? Pero este me lo contó un hermano Ramón, en Vegas, de una señora que asistía a la iglesia. Le encantaba, era muy afán estar en la iglesia, ¿verdad? Siempre, y cerca del pastor, etc. Entonces un día el pastor les da aviso que él se va a tener que mover de ciudad, pero que le va a dejar la iglesia a otro hermano, otro pastor. Y sí, así es, llega este nuevo pastor, empieza a conocer a los diáconos, a las personas que esto, que lo otro, todas las que trabajan para la iglesia, ¿verdad? Trabajan para el pastor. Bueno, los conoce a las personas que asisten. Y esta señora asiste
las primeras semanas. Sigue asistiendo y de repente deja de ir, ¿verdad? El pastor obviamente se da cuenta de que esta persona pues, ya no viene. Y le pregunta a uno de sus ayudantes, la señora Cipriana, ¿por qué ya no viene? No, pues hermano, pues no sé, ¿verdad? Sí, he notado que ya no viene, no sé qué está sucediendo. Pues este pastor decide un día ir a ver a la persona esta mujer, a su casa y claro, quizás está pasando alguna enfermedad o algo está sucediendo, ¿verdad? Que deja de asistir. Y va y habla con ella y dice, todo está bien, hermana, estuvo malita o algo está pasando en su familia. No, dice, todo está bien. Porque no ha seguido asistiendo, ¿verdad? Tiene que seguirse congregando. Que le dice la señora, bueno, yo le voy a decir la verdad. Lo que sucede es que, pues a mí me agrada más como el pastor fulano predicaba, me gustaba su manera de predicar, pues lo hacía con entusiasmo, qué sé yo, ¿verdad? Oh, ok, hermana, entonces usted no iba a oír la palabra de Dios, usted iba a oír al predicador. Y eso no es así, usted tiene que ir y empaparse de la palabra de Dios. Porque el pastor le hacía chistes o qué sé yo, y usted le bailaba, le cantaba, ¿verdad? Pues no, y es que no es así, y muchas veces, hermanos, así es. Hay pastores, sí es cierto, que tienen mucha elocuencia al predicar y a la gente la tienen entretenida, pero pues es su manera, yo pienso, de la manera en que ellos despiertan a la gente, quizás, o sí tienen, ¿verdad? Pero lo importante es como le dijo el pastor, es que uno tiene, si vas a la iglesia, es porque tienes que conocer lo que el Señor te está hablando. Amén. Siempre y cuando sea basado La palabra, amén. en la palabra, no cambiemos la palabra. Amén. ¿Verdad? Ese es bonito. Aquí también, escuché aquí también en Tajo igual, lo mismo que, porque, ¿cómo se llama el pastor? Uh-huh. Él también tiene ayudantes, ¿verdad? A veces les permite a personas que están empezando para que le expongan también la palabra, para que vayan practicando, ¿verdad? Porque pues sí se requiere un poquito de práctica, sobre todo empaparse de lo que es la palabra, para no salirse de lo que no es. Y al igual que yo, están exponiendo y vienen, ¿verdad? Porque se olvida. Mayormente cuando uno no tiene la mente trabajada, es fácil de que se le olvide lo que estudian. Los jóvenes, eso tienen su mente limpiecita, ellos sí pueden, pero uno ya de viejo ya es más difícil que se le vayan quedando lo que estudia, lo que queda, ¿verdad? Pero bueno, y lo digo porque a mí me ha tocado ir a Tajo y asistir a la iglesia de este hermano, ¿verdad? Y me ha tocado también cuando le ha permitido a personas, les da el tiempo para que expongan, y están leyendo mucho, y están leyendo y obviamente pues uno no puede estar viendo a la gente y leyendo al mismo tiempo. Entonces, escuchaba rumores ahí de que, ay, este hermano me duerme, ¿verdad? Y pues digo, bueno, ajá. Entonces, no es sencillo, hermanos, no es sencillo. Cuando la gente no pone atención de lo que se les está hablando, pues es fácil de que empiecen a bostezar y es difícil, ¿verdad? Pero, hermanos, es parte de exponer, es parte de Entrenamiento. sí, y debemos comprenderlo y tenemos que, como digo nuevamente, hay que enfocarnos en lo que nos están hablando. ¿Por qué? Porque de ahí es la base de que uno vaya quitándose la ceguera espiritual, hermano. Es la base para que uno vaya conociendo más de Dios. Es la base para adquirir la sabiduría de la que estamos buscando. Una sabiduría
para crear cohetes o naves espaciales. No, no, la sabiduría de Dios nos va a llevar aún más allá de la Luna, más allá de Marte que el mundo astronáutico está buscando, que ir a Marte, que buscando vidas en otros planetas. Cuando la vida aquella no la va a dar el Señor en su momento dado, hermanos. El ser humano se gasta la vida buscando nuevas maneras de vivir en otros lugares. No conformes con que estamos contaminando este mundo, todavía quieren a contaminar otro planeta que no tiene nada de culpa, ¿verdad? Pero esa otra vida más bonita, más mejor, más limpia, fuera de contaminación, fuera de dolor, esa nos la va a dar el Señor en su momento, dado siempre y cuando nos la hayamos ganado, siempre y cuando hagamos lo que Él nos manda hacer por medio de su palabra, hermano. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, si nos vamos ahora a Gálatas, por favor, Gálatas 1, del 6 al 10. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Amén. Bueno, la palabra de Dios nos dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Anatema, hermanos, por si no saben o lo saben, viene del griego anatsema, que significa excomulgado, ¿verdad? Que ande predicando por ahí cosas que no, nada que ver, que sea excomulgado, dice la palabra. Como les había mencionado anteriormente acerca del evangelio, hermanos, otro evangelio, y sí los hay. Hay miles de personas que utilizan el nombre de Dios y su evangelio para beneficio propio o para fines de lucro. Personas que no tienen el más mínimo remordimiento de lo que les pueda suceder a ellos mismos, mucho menos a las demás personas. Lucran con la palabra de diferente manera, para fines materiales y para fines físicos. En esto se incluye el sexo y el esclavismo, y es muy común, sobre todo en nuestros países. Miren, hermanos, tenemos un ejemplo grandísimo en este predicador que todavía sigue aquí preso. ¿Cómo se llama? Jasón o algo así, ¿verdad? De la luz del mundo. Sí, de la luz del mundo, exactamente, ¿verdad? De todas las acusaciones que tiene, de que platicaban ¿cómo? Nazón, sí, este hombre, Joaquín Nazón. Joaquín Nazón. Sí, es terrible, ¿verdad?, escuchar eso. ¿Por qué? Porque desdichadamente, cuando suceden cosas como estas, no se juzga solamente a la persona, sino a toda la iglesia, a todos. Y él decía ser cristiano, la luz del mundo, y como cristiano ya señalan a todos los cristianos, no solamente a la persona.
Porque pues así somos los seres humanos, hermano. Somos muy dados a juzgar todo el tiempo y no vemos nosotros, ¿verdad? Yo cuando oigo de personas así, porque no ha sido el único, hermanos, han habido más, en otras ciudades, en Los Ángeles y así. Y créanme que a mí me da mucho pesar cuando escucho este tipo de noticias, sobre todo cuando se trata de que mencionan pastores, ¿verdad? Qué sé yo, de otras iglesias, porque por lo mismo, porque de por sí la gente, como lo explicaba, hermanos, ya la gente no cree, ya la gente es difícil de acercarla a la iglesia, la gente ya no quiere venir, no se quieren congregar, están viviendo una nueva era, le llaman la nueva modalidad, ¿verdad? Entonces la gente es más fácil buscar lo sencillo. Para la gente es mejor buscar una manera de sobrevivencia material. Fíjense, no sé si sea trampa del gobierno. El gobierno es muy poderoso y el gobierno no, como dicen en mi tierra, no la bailan sin guarache. Ellos buscan primero hacer un estudio tanto sociológico como económico para poder tener un control sobre las personas. Y no lo ven de ahorita aquí, lo ven a distancia. Fíjense lo que sucede. Ahora que empezó esto, que la gente empezó a tener problemas económicos, porque pues, empezaron a cerrar las partes de trabajo, las fuentes, sucede que el gobierno dice, ok, se están desempleando la gente, ellos por derecho tienen a pedir desempleo. Se acercan las fechas de ir a votar, de las elecciones para presidentes, está el demócrata, los únicos dos partidos poderosos que hay en este país, ¿verdad? Republicanos, demócratas. Los demócratas dicen, la gente tiene derecho a que se les dé su desempleo, su dinero de desempleo, pero como está la situación, vamos a darles una ayuda más, aparte de su desempleo, les vamos a dar una ayuda que le llamaron el alivio económico, ¿verdad? Por cada cheque que recibían del desempleo iban $600 extras. ¿Qué sucede ahora? Se están empezando a abrir las fuentes de empleo nuevamente, pero la gente ya no quiere trabajar. Sí. ¿Por qué? Pues porque, no, gracias a los demócratas, mira, creo que me está yendo mejor que si trabajara. Un dinerito, ¿verdad? No, pues, ¿para qué trabajo? Que sigan mandando. Sí, ¿verdad? Pero pues no va a ser siempre. Sí, así es. Es lo que tiene que entender que entonces cuando ya quieran regresar a trabajar, los trabajos que no quisieron agarrar, que no quisieron volver, ya van a estar ocupados por otros. Recuérdense que siempre la gente, hay otra gente que no, que desprecia mis enchiladas, no va a faltar otro que las quiera. Y es lo que tiene que ver la gente. El desempleo no es para siempre, hermano. Así es, así es. Miren, volviendo a lo mismo de pastores que utilizan el evangelio de otra manera, un falso evangelio. Y como les decía, hermanos, a mí me gusta contar historias que yo las viví, ¿no? Cuando era pequeño, hermanos, recuerdo en una ocasión nosotros teníamos una vecina, una señora vecina que era viuda y tenía 3 hijas, solamente tenía 3 hijas. Y obviamente esta señora se sentía necesitada, trabajaba, pero pues no le alcanzaba muy bien, ¿verdad? Vivía de una manera pobre. Y pues la señora siempre se quejaba, porque pues siempre tener hijos y no ganar lo suficiente, pues es difícil, es difícil. Resulta
que empieza a congregarse en una iglesia. No les voy a mentir, no estoy seguro si eran cristianos, no eran. Pero esta iglesia a ella le ayudaba con comida. Cada semana iban personas de la iglesia y le llevaban bolsas con bastante comida. Nosotros en aquel tiempo mi mamá nos llevaba a la iglesia católica. Estábamos pequeños y nos llevaban. Yo no sabía yo ni siquiera qué iba, pero yo no lo hacía porque decían que era un Dios y esto. Pero en realidad, pues no, uno de niño casi no. Sí, va porque lo lleva, no tanto porque realmente sepa o conozca de la palabra. Bueno, en el caso de nosotros iba y la señora esta le decía, mamá, no, Elenita, dice, mire que a mí cada semana, el anciano, algo así mencionaba, ¿no? Al señor número grande de la iglesia, no, es una persona excelente, de un corazón enorme, mire que me traen ropa para mis hijas, me traen comida y que yo los quiero mucho y que son unas personas bellísimas. Y siempre insistiéndole a mi mamá que se cambiara de iglesia por lo que le daban, por la comida, por la ropa, etcétera, ¿verdad? Pues resulta, hermanos, que un día llega dos señores a hablar con ella de la iglesia y le dicen, hermana, ¿qué cree? Su hija Hortensia, wow, ha sido tocada por Dios, tiene el honor, va a tener el honor de ser la mujer del anciano. ¿Cómo? Pues resulta que el anciano soñó con su hija y cuando él sueña, pues ella tiene que ser va a ser de él, porque pues él la soñó y ese sueño tiene que cumplirse de esa manera. No, pues ahí tienes a la señora y luego era bien mal hablada, hermanos. Ya sabrán cómo se puso. Les dijo hasta de lo que se iban a morir, pero con aquellas palabras, ¿por qué no soñó con su quién sabe qué? Y bla, 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 bla. Y se le acabó ahí ya la bondad de aquellos hombres, ¿verdad? O sea, a lo que voy, hermanos, que es así de las cosas, como muchas iglesias, bueno, algunas digamos, trabajan de esa manera. Yo, primeras a veces, de realidad a veces la vez que yo he escuchado así algo como eso, ¿verdad? Yo era un niño y porque estaba ahí con mi mamá cuando la señora vino toda enojada a decirle, a contarle lo que había sucedido de esta iglesia que resultaba que si el pastor soñaba, ¿verdad? Con la hija o con tal mujer tenía que ser de él porque pues, fue un sueño y el sueño es divino, qué sé yo. Pues no. Hermanos, es tremendo, pero es como funcionan muchos que dicen ser seguidores del Señor y cómo abusan, cómo lucran con la palabra. Así es. Para engañar a la gente. Me ha tocado también leer ciertos libros y esto sí, hermanos, lo siento mucho, pero dicen ser cristianos. En cierta manera, si uno lee estos libros de estos pastores que lucran con ellos, ¿por qué? Porque ellos te hacen creer por medio de estas escrituras que tú vas a obtener si tú diezmas o das más de lo que tú tienes a cierta iglesia, obviamente, tú vas a recibir mucho, pero te lo están diciendo de una manera que haciéndote creer que como por arte de magia tú vas a obtener beneficios materiales. ¿Me explico? No que vas a tener una bendición del Señor, de Dios, directa, porque así es, y así lo dice. Pero no, ellos como está escrito, te hacen creer que tú vas a obtener material. Como en una dice, no, yo estaba muy perturbado porque pues no iba a poder pagar ciertas cosas de la iglesia, ¿verdad?
y no tenía ni siquiera un automóvil para transportarme. Y cuenta que él iba saliendo de la iglesia y de repente llega y se estaciona un carro a un lado de él y se va con un hombre. Y un carro nuevo, del año. Y le dice el hombre a él, mira, este automóvil te lo manda el Señor, es para ti. ¿Me entiendes? Bueno, qué suave, ¿no? Qué suave si así sería. Que ahorita saliendo, pues yo no tengo carro. Que ahorita saliendo y de ahí, ¿verdad? Estoy esperándome un convertible. ¿Verdad? No, porque ahora me tocó exponer y, mira, es un carro. Es que suave que así fuera. Pero no es así, hermano. Bueno, hasta ahorita no he sabido más que el libro ese que leí, que así fue. Es a lo que voy, que no se puede envolver a la gente tratando de hacerles creer lo que no es. Manipular. Sí, exactamente, manipular a la gente. No. A las personas tenemos que hablarles claro lo que es la palabra. Repito, porque muchos me ha tocado saber de personas que asisten a ciertas iglesias porque les dicen lo que quieren escuchar. Por ejemplo, vas a ser salvo, tú te vas a salvar. Pero que a mí me gusta el traguito, me gusta. No le hace, te vas a salvar. Entonces, entonces sí puedo ir sí, tú ve, diviértete, baila, toma, métete tus traguitos, mira. De todas maneras, por eso se entregó Cristo en la cruz, por eso sufrió para salvar tus pecados. No te preocupes, tú en la mañana vienes a la iglesia, te congregas y ya te viejo y ya está, eres salvo. No es cierto, hermanos, no podemos hablar así con estas cosas. Tenemos que decir la realidad. La palabra de Dios es clara y nos da a él sus propósitos, el Señor. Nos dice lo que debemos hacer. Y una de las cosas que nos manda el Señor es congregarnos, ¿sí? Amén. ¿Verdad? Continuemos, hermanos. Casi, hermanos, casi. 2 horas. Nos vamos a Efesios ahora. Por favor, hermanos, Efesios 2. Efesios 2, del 1 al 5, mi brother. Estamos. Amén. Bueno, la palabra de Dios nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Amén. Veamos esto, hermanos. Al principio les comentaba acerca de cómo mucha gente cree que puede llevar una vida de pecado y luego arrepentirse y ya se arregló. Eso es verdad, que la palabra nos dice que la misericordia de Dios es inmensa y que nosotros somos salvos por gracia, que significa que aunque no merecemos ser salvos, lo somos por su inmenso amor. Pero no significa que podemos malinterpretar su misericordia para el beneficio de nuestra iniquidad y desbocarnos en nuestras pasiones terrenales e inmundas. Porque si tomamos tiempo para cosas del mundo carnal, tomemos tiempo para conocer la palabra de Dios y leamos lo que nos dice en Hebreos 10, del 26 al 29. ¿Nos vamos a Hebreos, por favor, hermanos?
del 26 al 29. ¿Lo tienen? Fíjense lo que dice, hermanos. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3, testigo muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Ven la importancia que tiene el predicador de hablar con verdad y el que se congrega, el deber que tiene para ser obediente a Dios? Pero ambos necesitamos de la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo para llevar a cabo el propósito que nos da Dios por medio de su palabra, porque no es solo para uno o para el otro, es para todos y cada uno tiene su función. Al fin es para llegar a todos a una misma meta, la gloria de Dios. Así es, hermanos. No podemos decir, una vez conociendo, una vez dándonos cuenta de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, como lo mencionaba hace rato, de que Él vino, sí, la palabra nos dice que Él vino a ser el sacrificio perfecto, puro y sin mancha, que era lo que se necesitaba para poder ser salvo, para la salvación del mundo entero, ¿verdad? Pero, pues hermanos, no porque esto sucede, quiere decir que nosotros tenemos la libertad de actuar de una manera equivocada, sabiendo, conociendo lo que hizo nuestro Señor con nosotros. Es que, es como, hermanos, sobre todo los padres, los que son padres, ¿verdad? Pónganse en el lugar de Dios. Si tu hijo está, digamos, con unos 5 amiguitos, ¿verdad? Un hijo adolescente. Y esos amigos de tu hijo y tu hijo cometen algo, un delito. Llega la policía y los agarra a todos. Y dice tu hijo, dice, no, yo fui. Él se echa la culpa para que sus amigos queden libres, ¿verdad? Y a él se lo llevan a tu hijo nada más porque él se culpó porque él no quiso que sus amigos fueran castigados. Y él se culpa, se lo lleva a la policía y lo maltrata a la policía, lo tratan bien mal, ¿verdad? Entonces tú como padre pues dices, bueno, mi hijo, qué noble, ¿no? Esto. Pero sales a la calle y ves a sus amigos todavía haciendo lo mismo, cosas peores, ¿verdad? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo que mi hijo está en la cárcel sufriendo penalidades por sus amigos, para que sus amigos anden delinquiendo otra vez, haciendo lo peor? Ahora imagínense, nuestro Señor, que su Hijo vino a hacer, porque no solamente lo encarcelaron, hermano, todo lo que sufrió por nosotros fue el sacrificio, un sacrificio grande que ningún ser humano podría soportar, para que nosotros sigamos todavía pecando. No es justo. No es justo. Ahora, hermanos, como les decía, ¿qué tiene que ver todo esto para decir que la palabra de Dios se lleve a todo el mundo? Si se dan cuenta, lo que tienen en común todas esas escrituras y todavía las que faltan de Pablo, es que Pablo les escribía a las iglesias, porque es conocedor de las fallas de las iglesias y de las cosas buenas que también hacía en Efeso, en Galacia, en Roma. La palabra de Dios se tiene que llevar a todo el mundo y las iglesias son las principales cabezas que se tienen que esforzar por llevarla. Todo aquel que asiste a la iglesia, que se congrega,
sobre todo los pastores, hermanos, están obligados a hablar con la verdad. Amén. Sí es. Están obligados a esforzarse por llevar la palabra de Dios Amén. a todas las personas, a todo el mundo, que se extienda, porque repito, como lo decía al principio, hermanos, la gente ya no se quiere congregar, ya le da flojera, ya le da hueva, venir, hacer otras cosas. Me es más interesante otras cosas que congregarse, hermano. Y como decía al principio, lo que mi hermano venía predicando estas últimas semanas, hermanos, es verdad. Yo entiendo que las personas ahorita no lo puedan ver, su ceguera espiritual, lo entiendo, pero repito, no lo justifico. No lo justifico porque está sucediendo, hermanos. No es casualidad todo esto que acontece. Es difícil y lo que viene es aún peor. El tiempo apenas lo tenemos para aquellos que quieran ver más allá de su nariz, que quieran arrepentirse, hermanos. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. La iglesia necesita de personas que quieran exponer, que quieran trabajar con conjunto para llevar la palabra más allá con personas. Miren, repito, no es sencillo, hermanos, porque en una ocasión me dice un hermano, me dice, mira José, ¿tú qué crees de la palabra, verdad? Es amor, Dios dice que todo se resume en amor. Sí, así es, sí lo creo que así es. Me dice, si te digo que vayas con aquella persona que está allá y lo abraces y le digas, te amo en el nombre de Dios, ¿lo harías? Hermanos, era un tipo como de este tamaño, con cara de que si te arribas te voy a matar, ¿verdad? Y así todo, me quedé, y se rió, me dice, ¿verdad? O sea, a lo que voy, es que muchas veces, hermanos, no es solamente así, pero en realidad sí debería ser así, ¿verdad? O sea, no por la apariencia de las personas tenemos que juzgar. Nosotros no estamos para juzgar a las personas, nosotros estamos para demostrarles que se puede amar sea quien sea la persona. Porque es parte de la iglesia. Recuérdense que la iglesia la conformamos todos, no solamente el pastor. Cada uno de los que nos congregamos, cada una de las personas tenemos un funcionamiento en la iglesia y debemos cumplirlo. Repito, no es sencillo, pero las cosas que valen la pena en el mundo se tiene uno que esforzar, hermanos. Recordemos, como les decía y como lo mencionó el hermano, hay otros lugares donde es peligroso congregarse. No solamente lo tienen prohibido, es peligroso el congregarse para poder. Y esas personas están deseosas de escuchar la palabra de Dios, de tener a alguien que les lea, que les explique, que les diga, que les lleve lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, yo los invito que lean la Biblia, que se congreguen, que no dejen de congregarse. Muy importante, no solamente para ti, sino para los seres que tú amas. Es muy importante porque si ya de por sí les estamos dejando una herencia de destrucción a nuestros hijos, a nuestros nietos, imagínate sin el conocimiento del Señor todavía que les falta en sus corazones, es aún más triste, es aún más peligroso, porque como dice mi hermano, se llegará el momento en que aquí también vamos a tener prohibido congregarnos. Así que nuevamente reitero la invitación y que el Señor, el amor de Dios Todopoderoso esté en cada uno de todos ustedes en sus corazones. Amén. Padre Dios Todopoderoso, mi Señor mío, te doy gracias.
le doy gracias porque